Los soles binarios de la estación Pancho 7 colgaban bajos en la cúpula de atmósfera artificial, proyectando largas sombras a través de los pasillos de aluminio transparente. El aire reciclado transportaba el olor familiar del ozono mezclado con el leve aroma de la proteína sintética cocinándose en algún lugar del barrio comercial. Cassandra Dramore se encontraba afuera del depósito de conveniencia galáctica, con sus dedos escamosos agarrando la correa gastada de su bolsa de suministros vacía. Sus alas membranosas, firmemente pegadas a su espalda, temblaban ligeramente con la brisa del clima controlado. En la otra mano sostenía un chip de crédito que ya había sido rechazado 3 veces. Dije que no habría extensiones de crédito. El comerciante saponiano gorgoteaba desde detrás del mostrador, mientras sus 12 tentáculos ya se giraban para atender a otros clientes. Sus múltiples ojos evitaron su mirada por completo. Las palabras golpean más fuerte que una llamarada solar. Cassandra no discutió. Ella simplemente asintió una vez, mantuvo firme su cuello alargado y bajó de la plataforma antigravedad. Su estómago ardía con el hambre ácida que solo su especie experimentaba cuando estaba sin una nutrición adecuada durante 72 horas estándar. Su hijo adoptivo, Tobias, no había consumido más que media oblea de proteína esa mañana. El niño era humano, frágil comparado con su fisiología draconiana, y necesitaba comidas regulares. Aún así, ella no mostraría debilidad. No en medio del anillo comercial principal de la estación, donde cada dron de vigilancia parecía un juicio. El dobladillo de su traje térmico se arrastraba por el suelo metálico mientras caminaba y sus párpados internos parpadeaban rápidamente ante el escozor de la vergüenza. La estación Pancho 7 estaba llena de actividad a su alrededor. Los transportadores de carga pasaban zumbando sobre rieles magnéticos. Los robots de mantenimiento emitieron sus códigos de estado y los mineros fuera de servicio se rieron afuera del bar de la nebulosa. Pero se sentía aislada, como si la galaxia entera le hubiera dado la espalda a su especie. Su pueblo, los draconianos, habían sido refugiados desde que su mundo natal fue consumido por su estrella moribunda hace 15 años. La mayoría de las otras especies todavía veían con sospecha a estos seres parecidos a dragones, que podían sobrevivir en temperaturas extremas, pero luchaban por integrarse en la sociedad galáctica. A unos metros de distancia, un hombre se apoyaba en la viga de soporte fuera del área de reparaciones. Su gorra de mantenimiento estaba bajada sobre unos rasgos claramente humanos y sus brazos cruzados sobre un mono que había visto innumerables turnos en las salas de máquinas. Sus botas estaban desgastadas pero selladas magnéticamente, plantadas firmemente sobre la cubierta como si ninguna descompresión pudiera moverlas. Él la observó sin pretender lo contrario. En su parche con el nombre se leía Sterling Kowalski en escritura galáctica estándar. Te rechazaron por suministros, dijo su voz a través del espacio entre ellos, firme y segura con ese acento particular de la tierra de las colonias de Marte. Cassandra se detuvo. La bolsa se sentía pesada a pesar de estar vacía. Ella se puso rígida y luego asintió levemente. Ya se me ocurrirá algo, dijo en voz baja, con la lengua bífida apenas visible mientras hablaba, y la mirada fija en el pasillo que conducía a sus aposentos en la sección de refugiados. Sterling se apartó de la viga y se acercó. Tenía un estilo propio, firme, pausado, como si hubiera realizado innumerables simulacros de descompresión de emergencia y supiera exactamente cuántos segundos tenía antes de que la situación se pusiera crítica. Ven conmigo, dijo, con la misma sencillez con la que indicaba cómo llegar a la esclusa de aire más cercana. Esta noche te llenaré la mesa. Apretó con más fuerza la cartera, extendiendo ligeramente sus garras retráctiles inconscientemente. Ni siquiera me conoces. No lo necesito, dijo, señalando con la cabeza la pequeña figura que ella sabía que estaba observando desde la ventana de observación 3 niveles más arriba. Tienes un hijo que alimentar. Ya basta. No puedo aceptar caridad, dijo, con su orgullo encendido como las prominencias solares de su hijo perdido. No es caridad, respondió Sterling, sacando su propio chip de crédito, el premium que brillaba azul,
indicando fondos sustanciales. Es la cena. Vamos. Había algo en su voz firme pero amable, sin dejar espacio para la vergüenza que su gente arrastraba desde que se convirtieron en refugiados. Cassandra lo miró, y luego lo miró de verdad. Su rostro estaba curtido por la exposición a la radiación, probablemente por trabajar en las reparaciones del casco exterior, pero no endurecido. Sus ojos marrones tenían una dulzura que no encajaba del todo con su tosca complexión de mecánico, y tenía una arruga en la comisura de la boca, como si alguna vez hubiera sonreído a menudo, pero hubiera olvidado cómo, después de demasiados turnos dobles. No era joven, pero tampoco viejo. Tal vez rondara los 30 y tantos para los estándares humanos, lo que significaba que probablemente había nacido en Marte durante el periodo de colonización temprana. Había algo firme en el que la hacía sentir más firme con solo estar cerca. Había pasado tanto tiempo desde que alguien la había mirado sin miedo ni asco. La mayoría de los humanos aún contaban a sus hijos historias sobre el peligro de los dragones, a pesar de que los draconianos eran seres pacíficos que solo habían querido encontrar un nuevo hogar entre las estrellas. Lentamente, ella asintió levemente. Él inclinó la cabeza, se giró y la condujo a través de la plataforma de cubierta hasta donde una pequeña cápsula de transporte estaba atracada junto al túnel de mantenimiento. Me llamo Sterling Kowalski, dijo mientras introducía sus códigos de acceso. Puedes viajar en la cabina principal o seguir en tu propia cápsula si lo prefieres. Cassandra Dramore, respondió ella, subiendo al asiento del pasajero, plegando sus alas cuidadosamente para adaptarse al espacio de diseño humano. Mi hijo ha vuelto a nuestros aposentos, sección 9, cerca de las unidades de recuperación de agua. Sterling activó el sistema de navegación de la cápsula y el pequeño vehículo cobró vida con un zumbido. Sus generadores antigravedad los elevaron suavemente de la cubierta. Entonces iremos allí. El viaje a través de los tubos de tránsito de la estación fue silencioso, pero no era el pesado silencio de los desconocidos. Era el del tipo que dejaba espacio para respirar. Los motores de la cápsula zumbaban constantemente al pasar por diferentes sectores. La iluminación variaba del blanco intenso del anillo comercial al ámbar más suave de las zonas residenciales. Cassandra se encontró observando sus manos en los controles, fuertes, callosas por el manejo de herramientas y maquinaria. Manos que parecían conocer tanto el trabajo de precisión como el trabajo pesado. No muchos humanos nos hablan, dijo después de un momento, con ese tono dual distintivo que todos los draconianos poseían. No muchos draconianos trabajan en los mismos turnos que yo, respondió él, girando suavemente hacia el pasillo principal del sector de refugiados. Pero te he visto antes en el depósito. 3 semanas ya, a la misma hora, siempre con el niño. Ella lo miró sorprendida. ¿Te diste cuenta? Es difícil no hacerlo, dijo, y entonces pareció comprender cómo sonaba eso. O sea, hay algo en tu forma de comportarte. Como si tuvieras acero en la columna, incluso cuando el universo intenta romperla. Cuando atracaron frente a la sección 9 y recorrieron el estrecho pasillo hasta sus aposentos, Tobías ya los esperaba en la puerta, tras haberlos visto acercarse por el monitor de seguridad. El niño humano de 7 años estaba descalzo, delgado pero con los ojos brillantes, observando cómo las puertas de la cápsula se abrían con un siseo. Su brazalete de adopción brillaba suavemente en su muñeca, la marca oficial que demostraba que Cassandra era su tutora legal a pesar de ser de una especie diferente. «Mamá, has traído a alguien», dijo Tobías, con los ojos abiertos de par en par por la curiosidad más que por el miedo. Había crecido rodeado de varias especies alienígenas en el sector de refugiados y no mostraba el miedo instintivo que la mayoría de los adultos humanos tenían. «Tenemos un invitado», le dijo Cassandra con suavidad, mientras su mano escamosa le alborotaba el pelo oscuro con cuidado experto para evitar arañarlo. «Este es el señor Sterling. Nos va a ayudar esta noche». Tobías miró al mecánico con una mirada hambrienta que ningún niño debería tener. «¿Tienes comida?» Sterling le dedicó al chico una sonrisa sincera, la primera que Cassandra le veía.
Tengo más que eso. ¿Alguna vez has probado carne de la tierra de verdad? No la sintética. El rostro de Tobías se iluminó de emoción. Carne de verdad, como de vacas de verdad. Bueno, técnicamente de las granjas de Marte, pero con la misma genética, dijo Sterling, sacando contenedores del compartimento de almacenamiento de la cápsula. Conseguí algo a través de un amigo que trabaja en los suministros. También conseguí patatas, judías verdes, incluso chocolate de postre. Cassandra se quedó sin aliento al ver el sitio. La comida de la tierra de verdad era cara. Valía más que una semana de raciones sintéticas. Esto es demasiado, empezó a protestar. Sterling negó con la cabeza mientras llevaba las provisiones adentro. Cocinemos, dijo simplemente. Las habitaciones eran pequeñas pero limpias. Típicas viviendas para refugiados con solo 2 habitaciones y una pequeña cocina. Una vez que Sterling consiguió que la resistencia funcionara correctamente, algo que arregló con unos pocos ajustes rápidos. Eso había escapado a los conocimientos técnicos de Cassandra, y el espacio se llenó de calidez. Se movía con soltura por la estrecha cocina, cortando verduras, mientras Cassandra preparaba su mezcla especial de especias draconianas que haría la comida digerible tanto para su biología como para sus sistemas humanos. Tobías estaba sentado a la pequeña mesa, siguiendo con la vista cada movimiento mientras el olor a carne cocinándose llenaba la habitación. «Cocinas como alguien que ha vivido solo mucho tiempo», observó Cassandra, observándolo trabajar con silenciosa eficiencia. «Huérfano a los 16», respondió Sterling, ajustando la temperatura del procesador de proteínas. «Mis padres murieron en el accidente de descompresión de la colonia Marte 3. Aprendí a cuidarme después de eso». Ella asintió lentamente, removiendo la olla con sus dedos alargados, capaces de soportar temperaturas mucho más altas que las manos humanas. «Toda tu familia tenía una hermana», dijo, con la mirada fija en la comida. Estaba en una sección diferente que permanecía presurizada. Ahora vive en Europa con su familia. Nos mandamos mensajes 2 veces al año. Eso debe ser muy solitario, dijo ella en voz baja. Él se encogió de hombros. El trabajo me mantiene ocupada. La estación siempre necesita arreglos. ¿Tienes alguna familia propia ahora? Ella preguntó con cuidado. Sterling meneó la cabeza. Nunca encontré el ajuste correcto. La mayoría de los humanos. Hizo una pausa, como si buscara palabras que no resultaran ofensivas. Incómodo con mi elección de amigos. Ella entendió inmediatamente. Era uno de esos raros humanos a los que no les importaban las diferencias entre especies y que juzgaban a los seres por su carácter más que por su apariencia. Lo convirtió en un extraño entre los de su especie. ¿Es por eso que nos ayudaste? En parte, admitió, mirándola a los ojos como reptiles sin pestañear. La otra parte es que sé lo que es ver cómo todo lo que conocía se desvanece. Tu mundo, tu gente esparcida por toda la galaxia. El mío fue solo un incendio más pequeño. Comieron con el hambre de seres que finalmente reciben comida real. Y los corazones dobles de Cassandra y ver a Tobías sonreír y reír mientras Sterling le contaba historias sobre la reparación de los generadores de gravedad de la estación y la vez que accidentalmente creó gravedad cero en la oficina del administrador. El niño escuchaba atentamente cada palabra y Cassandra se dio cuenta de que habían pasado meses desde que lo había visto tan animado. Más tarde, después de que terminaron la comida y Tobías estuvo metido en su cápsula para dormir, Cassandra salió al pequeño balcón de observación que tenía cada unidad, que miraba hacia el vasto campo estelar más allá de la superestructura de la estación, miles de millones de puntos de luz que representaban hogares que su gente nunca tendría. Sterling se unió a ella, de pie junto a la barandilla con las manos entrelazadas tras la espalda. «Gracias», dijo en voz baja, mientras sus alas crujían suavemente en el aire reciclado. Él la miró. «En cualquier momento. No tenías por qué hacer esto. Yo quería». «Eres amable», susurró ella, y sus párpados internos se cerraron brevemente.
Ha pasado mucho tiempo desde que alguien nos mostró amabilidad sin esperar algo a cambio. Él la miró a los ojos. Y por un momento, el silencio entre ellos se sintió como una promesa. No tiene por qué ser la última vez, dijo. Su corazón latía más rápido. No por miedo, sino por algo que creía haber perdido cuando su mundo se quemó. ¿Esperanza? ¿Te refieres a eso?, preguntó, con su lengua bífida brevemente visible mientras hablaba. Lo haré, dijo sin dudarlo. El suelo de metal vibró ligeramente bajo sus pies mientras un barco de carga atracaba en algún lugar debajo. La interminable noche del espacio los rodeaba, pero ella se sentía cálida por primera vez en meses. ¿Volverás mañana?, ella preguntó. Lo haré, dijo sin pausa. Ella sonrió, la expresión extraña en sus rasgos dracónicos, pero genuina. Bien. Sterling se tocó la gorra en un gesto de respeto al estilo de la vieja tierra. Buenas noches, Cassandra. Buenas noches, Sterling. Caminó de regreso a través de sus aposentos y salió hacia su cápsula. El suave zumbido de sus motores se desvaneció mientras se dirigía nuevamente al sector de mantenimiento. Justo antes de desaparecer tras la curva del pasillo, miró hacia atrás. Ella todavía estaba allí, parada en el pequeño balcón, observándolo irse, esperando a que regresara. El siguiente ciclo llegó con el amanecer artificial que la estación creó para mantener los ritmos circadianos. Las luces cambiaron gradualmente del modo nocturno al modo diurno, y Cassandra se movió silenciosamente por los pequeños cuartos, revisando la unidad de almacenamiento de alimentos que ahora realmente contenía comida. Puso a hervir agua para el té, algo que no había podido permitirse en semanas, mientras Tobías todavía dormía en su cápsula. Ella permaneció de pie junto a la ventana con su taza, observando a lo lejos a los equipos de mantenimiento comenzar sus turnos. Pequeñas figuras con trajes seba moviéndose por el exterior de la estación como insectos en una enorme flor de metal. Estudió el horario de tránsito en su tableta de datos y notó que el cambio de turno de la mañana ocurriría pronto. Su corazón latió un poco más rápido cuando escuchó pasos en el pasillo exterior, botas pesadas que se movían con un propósito. La puerta sonó y ella la abrió para encontrar a Sterling parado allí, con su bolso sobre un hombro y un pequeño recipiente en la otra mano. Encontré el camino de regreso, dijo, con esa casi sonrisa jugando en la comisura de su boca. Llegas temprano, respondió Cassandra, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. El turno no empieza hasta dentro de 90 minutos, dijo, dejando el recipiente sobre el mostrador. Hermano, cosas reales de la tierra. Pensé que tal vez no tendrías ninguna. Ella miró el contenedor con asombro. El café era incluso más caro que la carne. ¿Cómo conocía gente?, dijo simplemente. 20 años arreglando cosas para la gente generan favores. Tobías salió de su cápsula frotándose los ojos. Su rostro se iluminó cuando vio a Sterling. Señor Sterling, usted regresó. Dije que lo haría, respondió Sterling, alborotando el cabello del niño. ¿Ayudas a tu mamá con las tareas de la mañana? Sí, señor, dijo rápidamente Tobías. Limpié los filtros de aire y revisé el reciclador de agua. Buen trabajo, dijo Sterling, sin menospreciarlo. Una estación de este tamaño no funciona por sí sola. Cada granito de arena ayuda. Cassandra sirvió café para ella y para Sterling, y jugo sintético para Tobías. Se sentaron en la mesa pequeña, mientras la mañana se movía a su alrededor con los sonidos distantes de la estación despertando. Hay una brecha en la unidad de regulación térmica, dijo, señalando la pared donde se había formado escarcha durante la noche. Lo he informado 3 veces, pero la última prioridad del sector de refugiados, finalizó Sterling, levantándose ya para examinarlo. Voy a echar un vistazo. Mientras él trabajaba, quitando paneles y comprobando conexiones con facilidad, Cassandra estaba sentada cerca de la ventana con su kit de costura, reparando la ropa de Tobías que se estaba desgastando. De vez en cuando se detenía para observar a Sterling trabajar,
notando cómo se movía con economía y precisión, sin desperdiciar nunca un movimiento. No se quejó del mal mantenimiento ni de las piezas de calidad inferior, simplemente hizo lo que era necesario. Lo entiendo, dijo después de 20 minutos de reemplazar el panel. La línea de refrigerante secundaria estaba bloqueada. Debería mantenerse por ahora, pero todo el sistema necesita una revisión. Nunca aprobarán eso para este sector, dijo Cassandra suavemente. Lo haré yo mismo entonces, dijo Sterling, tomando notas en su bloc de datos. Fuera de los libros. No hay dónde conseguir las piezas. Ella lo miró sorprendida. Eso podría meterte en problemas. Se encogió de hombros. La seguridad de la estación está más preocupada por los contrabandistas que por alguien que arregla los alojamientos de los refugiados. Además, ¿qué van a hacer? ¿Despedir a su mejor mecánico? Había una confianza en su voz que no era arrogancia, sino un simple hecho. Ella había oído a otros refugiados mencionarlo antes. Se dio cuenta de que era Sterling Kowalski, el humano que podía arreglar cualquier cosa, al que no le importaba si eras humano o extraterrestre siempre y cuando fueras gente decente. «¿Tienes reputación?», dijo con cuidado. «Tú también», respondió él mirándola a los ojos. La dama dragón que acogió a un huérfano humano cuando sus padres murieron en la incursión pirata. No muchos harían eso. Sus alas se movieron ligeramente, una señal de emoción entre su gente. Necesitaba a alguien. Lo había perdido todo, pero aún podía aportar algo. Se necesita un tipo especial de fuerza para dar cuando no tienes nada, dijo Sterling. La conversación fue interrumpida por una alerta en el comunicador de Sterling. Él frunció el ceño y luego se puso de pie. «Tengo que irme. Hay una emergencia en el reactor principal, pero volveré esta noche si te parece bien». «Está bien», dijo en voz baja. Esa tarde, mientras Tobías estaba en el centro de aprendizaje con otros niños refugiados, Cassandra se encontró pensando en la fácil presencia de Sterling en su espacio, en lo natural que encajaría en su pequeña rutina. Cuando regresó esa noche, cubierto de manchas de refrigerante del reactor, pero con más suministros, sintió un cambio en el pecho, una calidez que no tenía nada que ver con su habilidad natural para escupir fuego. «¿Qué turno?», preguntó, ayudándolo con los contenedores. «El reactor intentó entrar en estado crítico», dijo con indiferencia, como si las experiencias cercanas a la muerte fueran rutinarias. «Lo estabilicé. Traje la cena y algo extra». Sacó una pequeña caja. Un bloque educativo para Tobías, lleno de programas de historia de la Tierra y draconiana. «Un amigo me debía». Los párpados internos de Cassandra parpadearon rápidamente, en señal de profunda emoción. «Sterling, no puedo seguir quitándome». «No estás quitándome», la interrumpió con suavidad. «Estoy dando». «Hay una diferencia». Además, añadió con esa casi sonrisa. «Los niños inteligentes merecen aprender sobre ambos. Sus herencias». Esa noche, después de otra comida de verdad que tuvo a Tobías charlando con entusiasmo sobre todo lo que había aprendido en el centro. Se encontraron de nuevo en el balcón de observación mientras el niño jugaba con su nuevo cuaderno educativo dentro. Las estrellas giraban lentamente mientras la estación rotaba, creando una sensación artificial de movimiento en el espacio. «¿Alguna vez has pensado en irte de la estación?», preguntó Cassandra, con las alas plegadas cómodamente tras ella. «A veces», admitió Sterling. «¿Pero a dónde iría? Marte está lleno de recuerdos. La Tierra es demasiado cara. Las colonias exteriores son todas operaciones mineras. Se habla de una nueva colonia», dijo con cuidado. «Especies mixtas cerca del sistema Vega. Buscan trabajadores cualificados». Se giró para mirarla fijamente. «¿Piensas ir?». «Lo pienso», dijo ella. «Pero pensar y confiar son cosas diferentes. Demasiadas promesas que se convierten en humo». Sterling guardó silencio un momento y luego dijo: «Si fueras, ¿querrías compañía?». El corazón le dio un vuelco. «¿Qué clase de compañía?».
Del tipo que sabe arreglar las cosas, dijo con voz firme. El tipo al que no le importa si tienes escamas o piel. De esas que creen que su hijo merece un hogar de verdad, no un refugio. Se giró para mirarlo de frente. Su altura le obligaba a bajar un poco la mirada para mirarlo a los ojos. Es un gran paso. Soy bueno con los pasos grandes, dijo. Llevo 15 años dándolo solo. Sería bueno hacerlo con alguien. El peso de sus palabras se asentó entre ellos como polvo de estrellas. Dentro podían oír a Tobías riéndose de algo en su blog. El sonido brillaba en el pequeño espacio. Tiene edad suficiente para entender promesas, dijo Cassandra con cuidado. Suficiente edad para lastimarse si se rompen. Sterling extendió la mano lentamente, sus dedos callosos rozando la mano escamosa de ella. Su especie era más cálida que los humanos, pero no se inmutó ante la diferencia de temperatura. Entonces te prometo esto, estaré aquí. Sea lo que sea que eso signifique, a donde sea que lleve, estaré aquí. Giró la mano para agarrar la suya con cuidado. La nave colonial sale en 3 meses. Entonces tenemos 3 meses para resolverlo, dijo. Juntos. Juntos. Durante las semanas siguientes, Sterling se convirtió en una figura fija en sus vidas. Desayunaba con ellos antes de sus turnos, ayudaba a Tobías con sus tareas por las tardes y reparaba lentamente cada sistema defectuoso. En sus aposentos. Pero más que eso, trajo estabilidad a su pequeña familia. Enseñó a Tobías a leer paneles de diagnóstico y realizar reparaciones básicas, habilidades que le serían útiles en cualquier lugar de la galaxia. Aprendió a cocinar platos draconianos de Cassandra, sin importarle las especias que hacían llorar a la mayoría de los humanos. Los demás refugiados comenzaron a notarlo. Algunos susurraban, preguntándose qué querría un mecánico humano con la mujer dragón y su hijo humano adoptado, pero otros, los que habían recibido la ayuda de la discreta amabilidad de Sterling a lo largo de los años, simplemente asintieron con complicidad. El amor se manifestaba de muchas maneras en toda la galaxia, y la familia era mucho más que la genética compartida. Una noche, 2 meses después de su primer encuentro, Sterling llegó con documentación oficial en lugar de comida. Solicitud de colonia, dijo, dejándola sobre la mesa. Para los 3 como unidad familiar. Cassandra miró fijamente los papeles. En el texto del estándar galáctico, figuraba Sterling Kowalski, Cassandra Dramore y Tobías Drachore Kowalski como unidad familiar que solicitaba la colocación en una colonia. Pon tu nombre en el suyo, dijo ella en voz baja. Si me acepta, dijo Sterling, mirando a Tobías, que se había quedado muy quieto. Sé que no soy tu padre biológico, chico, pero me gustaría ser tu padre, si te parece bien. Tobías se abalanzó sobre Sterling, envolviendo sus delgados brazos alrededor del cuello del mecánico. Sí, 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 sí. Cassandra los observó, con el corazón tan lleno que le dolía. Sling. La miró por encima de la cabeza de Tobías. Sé que somos de especies diferentes. Sé que no podemos tener hijos biológicos juntos, pero eso no me importa. Ustedes 2 son mi familia, lo han sido desde aquella primera noche. La Junta de la Colonia podría no aprobarlo, advirtió, aunque su voz estaba cargada de emoción. Las familias de especies mixtas siguen siendo controvertidas. Que intenten detenernos, dijo Sterling con sorprendente ferocidad. Tengo 20 años de favores que reclamar. La mitad de esta estación se derrumbaría sin mí. Me quieren en esa nave colonial. Nos llevan a todos. Se puso de pie y se acercó a ellos, envolviéndolos con sus alas en el gesto protector de su gente. Entonces nos vamos juntos. A la mañana siguiente surgió una complicación inesperada. Grateta, la tendera saponiana que le había negado el crédito y llegó a sus aposentos con 2 agentes de seguridad. Sus tentáculos se retorcían de agitación mientras hablaba. Este humano ha estado robando en mi tienda, balbuceó, apuntando con un tentáculo a Sterling.
dando bienes robados a los refugiados. Sterling dio un paso adelante con calma. Todo lo que traje aquí ya estaba pagado. Tengo recibos. Mentiras. Los múltiples ojos de Graet se desviaron. Ningún mecánico humano podría permitirse semejante cantidad de comida terrestre real. Uno de los agentes de seguridad, un andromedano alto con rasgos cristalinos, revisó el historial crediticio de Sterling en un bloc de datos. Los registros financieros del señor Kowalski están en orden. Lleva 3 años ahorrando el 90% de su salario. ¿Pero por qué?, preguntó Grateta. ¿Por qué malgastar créditos en refugiados? Sterling apretó la mandíbula. Porque no son refugiados, son personas. Y esta familia es mi familia. Solo el agente andromedano los miró, notando cómo Tobías se había movido para interponerse entre Sterling y Cassandra, como los tres permanecían juntos. No veo ningún delito. Aquí, dijo el oficial. Señor, Kowalski es libre de gastar sus créditos como quiera. Pero Grateta no había terminado. La Junta de la Colonia se enterará de esto. No aprueban familias de especies mixtas. Nunca subirás a ese barco. Después de irse con los oficiales, Sterling se desplomó en una silla. Lo siento. No quise causar problemas. No lo hiciste, dijo Cassandra con firmeza. Ha estado buscando razones para causarnos problemas desde que llegamos. Perdió a su familia cuando el hijo de mi gente se fue a Nova. Nos culpa por la crisis de refugiados. Aún así, podríamos haber arruinado nuestras posibilidades, dijo Sterling. Pero 3 días después, llegó una comunicación oficial. La Junta de la Colonia había aprobado su solicitud con una nota del director. Las habilidades del señor Kowalski son esenciales para el éxito de la colonia. Su unidad familiar demuestra el tipo de cooperación interespecies que la nueva colonia necesita. Celebraron con un pastel de verdad que Sterling había conseguido de alguna manera, y Tobías se durmió esa noche, aferrado a su carta de aceptación, el documento oficial que decía que pertenecía de nuevo a una familia. Las semanas restantes pasaron rápido. Sterling trabajó turnos dobles para obtener créditos adicionales para los suministros que necesitarían. Cassandra usó su habilidad natural para soportar temperaturas extremas para aceptar trabajos de mantenimiento peligrosos y bien pagados. Tobías estudió mucho, decidido a ser útil en la nueva colonia. La noche antes de partir, estuvieron en la plataforma de observación por última vez. La nave colonial New Geraisens era visible a lo lejos. Una enorme nave que transportaría a 3000 seres a un nuevo mundo. ¿Asustado?, preguntó Sterling. Aterrorizado, admitió Cassandra, pero también esperanzado. Hace tanto tiempo que no siento esperanza. ¿Y tú, niño?, le preguntó Sterling a Tobías. Estoy listo, dijo el niño con la confianza de un niño de 7 años. Estamos juntos. Eso es lo que importa. Sterling los acercó a ambos. Chico listo. A la mañana siguiente, se unieron a la fila de colonos que abordaban la nave. Familias de todas las especies se movían a su alrededor. Andromedanos, saponianos sin prejuicios como Graiteta, otras unidades familiares alienígenas humanas e incluso algunas familias draconianas puras que habían oído hablar de esta colonia mixta. Al llegar a la rampa de embarque, apareció una figura familiar. Grateta estaba allí con un saponiano más pequeño, obviamente su descendencia. Tenías razón, le dijo a Sterling, con los tentáculos colgando con lo que parecía vergüenza. La familia es la familia, sin importar la especie. Mi hija se casó con un humano el mes pasado. Vine a disculparme y a desearles lo mejor. Sterling extendió la mano, y tras un momento, Grateta la rodeó con un tentáculo. Cuídalos, dijo el tendero. Yo lo haré, prometió Sterling. Subieron a la nave y encontraron sus aposentos asignados, una unidad familiar adecuada con 3 dormitorios, una cocina completa y un ventanal que mostraba las estrellas.
Era más espacio del que Cassandra había tenido desde que dejó su mundo natal. Tobías inmediatamente reclamó el dormitorio más pequeño, decorándolo con dibujos de dragones y naves espaciales que había hecho. Mientras la nave se preparaba para partir, Sterling sacó una pequeña caja. «Sé que somos especies diferentes», le dijo a Cassandra. «Pero los humanos tenemos esta tradición. Cuando quieres pasar tu vida con alguien, le das un anillo». Abrió la caja y reveló un anillo hecho de metal rescatado de su mundo natal, algo que había mandado a fabricar especialmente. «Cásate conmigo de la manera que tenga sentido para nosotros». Las alas de Cassandra se desplegaron por completo, una muestra de pura alegría. «Sí», dijo, deslizando el anillo en una cadena alrededor de su cuello, donde se apoyó contra sus escamas en todo lo que importa. Los motores de la nave se encendieron, alejándolos de la estación Poncho 7 y hacia su nuevo futuro. Tobías se pegó a la ventana, viendo cómo la estación se encogía tras ellos. «¿Volveremos alguna vez?» «Probablemente no», dijo Sterling con sinceridad. «Bien», dijo Tobías con firmeza. «Nos vamos a casa». Y mientras las estrellas se alargaban y el motor de salto se activaba, Cassandra se dio cuenta de que tenía razón. El hogar no era un lugar. Eran los tres juntos enfrentando lo desconocido con corazones llenos y mesas llenas. 5 años después, en el mundo colonial de New Haven, su granja prosperaba. Sterling se había convertido en el ingeniero jefe de la colonia, encargado de mantener todo el equipo en funcionamiento. Cassandra usaba su habilidad de respirar fuego para limpiar la tierra y su fuerza para ayudar a construir nuevos asentamientos. Tobías, que ahora tenía 12 años, era el primero de su clase y había empezado a enseñar a otros niños sobre las culturas humana y draconiana. También habían ampliado su familia. Adoptaron gemelas andromedanas cuyos padres habían fallecido en un accidente de transbordador. La casa que Sterling construyó con sus propias manos resonaba con risas en varios idiomas, y su mesa siempre estaba llena. A veces, cuando las 3 lunas se alzaban sobre las montañas púrpuras, Cassandra se quedaba con Sterling en el porche, viendo a sus hijos jugar en el patio que se extendía bajo estrellas alienígenas. «Cumpliste tu promesa», decía ella. «Todos los días», respondía él, con el brazo alrededor de sus hombros escamosos, con el ala de ella cubriéndolo como una capa protectora. Y a lo lejos, otras familias mixtas trabajaban sus granjas, construían sus hogares, creaban un mundo donde el amor importaba más que las especies, donde la familia era una cuestión de elección más que de casualidad, donde un mecánico humano y una dama dragón podían construir algo hermoso con nada más que esperanza y determinación. La temporada de la cosecha reunió a toda la comunidad, y en la gran fiesta, Tobías se puso de pie para dar las gracias tradicionales. «Hace 5 años éramos refugiados, huérfanos y almas solitarias», dijo, con la voz quebrada por la adolescencia, pero fuerte y convicta. «Ahora somos familia, todos. Eso es esta colonia, una familia que se eligió entre sí». Sterling apretó la mano de Cassandra debajo de la mesa. Ella apoyó su gran cabeza contra su hombro, con cuidado de no lastimarlo con sus cuernos. A su alrededor, seres de decenas de especies aplaudían, sus crías jugaban juntas sin miedo ni prejuicios, como debía ser. Esa noche, mientras arropaban a sus hijos, los gemelos Andromedano les preguntaron cuál era su cuento favorito para dormir. El que trataba sobre cómo se formó su familia. «Bueno», comenzó Sterling, acomodándose en la gran silla que habían construido especialmente para acomodarlo a él y a Cassandra. «Todo empezó cuando vi que a tu madre la rechazaban en una tienda. Y dijiste, ven conmigo». Los gemelos corearon, «Llenaré tu mesa esta noche», terminó Tobías desde su puerta, sonriendo. «Así es», dijo Cassandra, con su voz dual cálida y amorosa. «Y lo ha estado llenando desde entonces». «Y siempre lo haremos», añadió Sterling, mirando a su inusual y hermosa familia. «Siempre». Afuera las estrellas alienígenas continuaban su antigua danza. Pero dentro de la casa que el amor construyó,
5 corazones laten como uno solo. Prueba de que en toda la inmensidad del espacio, la conexión puede encontrarse en los lugares más inesperados. Habían viajado a través de galaxias, a través de prejuicios y pobreza para encontrarse, y al encontrarse encontraron su hogar. El final no llegó con grandes gestos ni declaraciones dramáticas, sino con la simple verdad. Eran familia, no a pesar de sus diferencias, sino gracias a ellas. Cada uno trae algo único a su mesa, llenándola no solo de comida, sino de amor, risas y la promesa inquebrantable de que, sin importar lo que el universo les arrojara, lo enfrentarían juntos. Y en una galaxia a menudo dividida por especies y origen, su pequeña granja en New Haven era testimonio de una verdad mayor, que el amor no conocía límites. La familia era lo que tú hacías de ella. Y a veces lo único que hacía falta era una persona dispuesta a decir, ven conmigo. Llenaré tu mesa esta noche. Como Sterling solía decir cuando otros colonos le preguntaban por su inusual familia, las mejores cosas de la vida no tienen sentido en el papel. Solo tienen sentido aquí. Y se golpeaba el pecho justo donde su corazón humano latía al ritmo de los corazones duales de su esposa dragón. Todos ellos palpitando con la misma verdad. Las familias no nacieron. Fueron forjados en el fuego de la elección, el compromiso y el amor incondicional. Y su mesa, la que había comenzado vacía en un barrio de refugiados en una fría estación espacial, permaneció llena durante todos sus días, alimentada no por caridad, sino por amor, sazonada con risas y servida con el conocimiento de que habían vencido las probabilidades, no cambiando quienes eran, sino encontrando a quienes los amaban exactamente como eran. Los años se convirtieron en décadas y sus hijos crecieron y formaron sus propias familias, mezclando aún más especies en un hermoso tapiz de unidad galáctica. Pero siempre volvían a casa para la cosecha, siempre se sentaban en la misma mesa que Sterling había prometido llenar al principio, y siempre contaban la historia del mecánico humano y la dama dragón que había mirado más allá de las escamas y la piel para encontrar almas gemelas entre las estrellas. Y cuando las parejas jóvenes de New Haven se enfrentaban a prejuicios por sus propias relaciones entre especies mixtas, señalaban la granja Kowalski-Dramore y decían, si ellos pudieron hacerlo, nosotros también podemos. Porque Sterling y Cassandra no solo habían construido una familia, habían construido un legado, uno que decía que el amor era más fuerte que el miedo, la esperanza era más poderosa que el prejuicio y que a veces las mejores familias eran las que elegías cuando el universo te daba todas las razones para no hacerlo. En sus últimos años, Sterling se sentaba en ese mismo porche, ahora desgastado por décadas de pasos, viendo a bisnietos de varias especies jugar en el patio. Cassandra, con sus escamas ahora teñidas del color plateado que viene con la edad para su especie, se sentaría a su lado, con sus alas todavía sobre sus hombros como lo había hecho desde aquella primera noche en la estación. «¿No me arrepiento?», preguntaba. «Solo uno», decía con una sonrisa. «Que no te encontré antes». Y ella se reía, con ese sonido de 2 tonos que se había convertido en la banda sonora de su vida, y decía, «Me encontraste exactamente cuando estaba destinado a suceder». Porque esa era la verdad. En toda la inmensidad del espacio, a través de todas las casualidades y destinos crueles, se habían encontrado exactamente en el momento correcto, cuando la esperanza estaba casi perdida y el amor parecía imposible. Y a partir de ese momento, esa simple oferta de llenar una mesa vacía. Habían construido algo que sobreviviría a las estrellas, una familia unida no por la sangre, sino por elección, no por la especie, sino por espíritu, no por obligación, sino por amor. Y la mesa seguía llena, siempre seguiría llena porque eso era lo que hacía el amor. Se multiplicó, creció, alimentaba a todos los que se acercaban. Y empezó con solo 7 palabras. Venga conmigo. Llenaré tu mesa. 7 palabras que lo cambiaron todo. 7 palabras que construyeron un mundo. 7 palabras que demostraron que el amor era la única verdad universal que importaba. Y en una galaxia llena de diferencias, eso fue suficiente. Más que suficiente. Fue todo.